Si el episodio, el Olmeca, fue sobre el maestro, que comenzó todo. Nuestro episodio de hoy es sobre la ciudad fantasma, la ciudad más poderosa y extraña en toda la historia del mundo nuevo. Estamos hablando de Teotihuacán. Y esta historia no comienza con las personas que construyeron la ciudad, no. La historia comienza, después de siglos, comienza con otra civilización completamente diferente que conocemos bien, la poderosa civilización azteca. Imagina este escenario: eres un guerrero azteca, caminando con tu ejército en un amplio valle en México, y de repente, de entre la niebla, vislumbras algo. Algo enorme, más grande que cualquier cosa que hayas visto en tu vida. No es un edificio, ni una pirámide, es una ciudad completa, una ciudad gigante, pero muerta. Una ciudad de fantasmas. No hay sonido, no hay un solo ser humano. Solo hay calles amplias alineadas con una regla, y hay pirámides colosales, más grandes que cualquier pirámide que los aztecas mismos soñaron construir. Los aztecas, que eran los señores de la región, la civilización más aterradora y poderosa de su tiempo, cuando vieron esta escena, se aterraron. Se quedaron parados, mirándose unos a otros, y dijeron: imposible. Imposible que los humanos hayan construido este lugar. Este lugar es más grande que las capacidades humanas, seguramente lo construyeron los gigantes, o lo construyeron los dioses mismos, para que sea su hogar en la tierra. Y debido a tanto miedo y asombro, fueron los aztecas quienes nombraron esta ciudad, la llamaron Teotihuacán. Este nombre en su idioma significa literalmente, el lugar donde nacieron los dioses. O, el lugar donde los humanos se convierten en dioses. Estaban convencidos de que este era el lugar donde nacieron el sol y la luna, y que este era el comienzo del universo. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. Los aztecas descubrieron esta ciudad alrededor del año 1300 y algo DC, pero ¿sabes cuánto tiempo había estado abandonada esta ciudad? Había estado vacía por más de 700 años. 700 años sin que nadie la tocara. 700 años siendo una ciudad de fantasmas. Es decir, las personas que la construyeron, las personas que vivieron en ella, desaparecieron de la faz de la tierra antes de que los aztecas aparecieran en la historia. Estamos hablando de una civilización completamente diferente, una civilización misteriosa, mucho más antigua, que realizó este milagro, y luego desapareció. Dejando atrás esta ciudad de los dioses, como testigo de un misterio, que nadie ha podido resolver hasta hoy. ¿Por qué los aztecas se asustaron tanto al verla? Porque Teotihuacán no era una gran aldea, ni una ciudad común, era la primera megaciudad en toda la historia de las Américas. Era la Manhattan del mundo antiguo. Escucha estas cifras para imaginar de qué estamos hablando. En su apogeo, alrededor del año 400 después de Cristo, en esta ciudad vivían más de 150,000 personas, y hay estimaciones que la elevan a 200,000. ¿Te das cuenta de ese número? 150.000 personas, viviendo en una sola ciudad, hace más de 1600 años. Para poner ese número en contexto, al mismo tiempo, la Gran Roma, capital del Imperio Romano, estaba en su fase de declive, y su población era menor que la de Teotihuacán. Es decir, esta ciudad, desconocida en el corazón de México, era más grande y más densa que Roma misma. Era una de las 5 ciudades más grandes del planeta en ese momento, y aún así no sabemos su verdadero nombre. Pero el tamaño no era lo único aterrador, lo más aterrador, el diseño. Esta ciudad no se construyó al azar, las casas no crecieron una al lado de la otra por casualidad, no. Toda la ciudad, sus 20 kilómetros cuadrados, estaban planificados con regla. Como Nueva York, dividida en una red grid precisa. Calles principales a lo largo, cruzadas por otras calles a lo ancho, en ángulos rectos milimétricos.
Toda la ciudad está dividida en bloques y áreas residenciales, como compounds cerrados. Este es un diseño central brillante, lo que significa que había ingenieros y un gobierno poderoso que diseñó esta ciudad en papel primero, antes de que se colocara el primer ladrillo. Y había una columna vertebral para toda la ciudad, una calle principal. Los aztecas la llamaron Avenida de los Muertos, porque pensaron que los edificios a su lado eran tumbas, pero en realidad eran templos y palacios. Esa calle por sí sola es una maravilla. Tiene 45 metros de ancho. Es decir, una calle de 10 carriles y más de 2,5 kilómetros de largo, atravesando exactamente el centro de la ciudad, y no hay un solo edificio que sobresalga de su línea. Y cuando te detienes al principio de esta calle, miras hacia adelante, ves que el panorama se abre ante ti. Al final de la calle, se encuentra la Pirámide de la Luna. Y a tu derecha, el edificio más grande de toda la ciudad, la Pirámide del Sol. La Pirámide del Sol, por sí sola, es un desastre ingenieril. Es la tercera pirámide más grande del mundo. Más grande que cualquier pirámide en Egipto, excepto la de Keops y la de Kefren. Es más baja que ellas en altura, pero su base, su área, es casi igual a la base de la pirámide de Keops. Estamos hablando de 2,5 millones de toneladas de ladrillos, tierra y piedras, que se reunieron para construir un montículo artificial de más de 65 metros de altura. Estamos frente a una ciudad del tamaño de Manhattan, con pirámides tan grandes como la de Keops, y calles trazadas con una precisión milimétrica. La pregunta lógica que te vas a hacer es, ¿quiénes fueron las personas que construyeron todo esto? Y la respuesta es tan impactante como aterradora: no lo sabemos. Sí, escuchaste bien. No sabemos absolutamente nada sobre ellos. Y no es una exageración. Estamos hablando de una civilización entera que construyó la sexta ciudad más grande del mundo en su época, que dominó vastas regiones de México durante siglos. Y aún así, no sabemos ni lo más básico sobre ellos. Vamos por partes. Primero, ¿cómo se llamaban? No lo sabemos. El nombre, Teotihuacán, como dijimos, fue puesto por los aztecas, unos 700 años después de que desaparecieran. El nombre real se perdió en el tiempo. Segundo, ¿qué idioma hablaban? Tampoco lo sabemos. Los mayas dejaron complejas escrituras jeroglíficas que hemos pasado años descifrando. Los olmecas nos dejaron inscripciones que aún intentamos entender. Pero los de Teotihuacán solo dejaron símbolos. ¿Son escritura real, como los jeroglíficos? ¿O simples símbolos religiosos, como señales de tránsito? Nadie ha podido descifrarlos. Y si realmente es un idioma, no se parece a ningún otro. Su voz, su lenguaje, se perdió para siempre. Estamos ante un imperio completo, rico, poderoso, dominante, y construido como el paraíso, y nadie sabe quiénes son sus gobernantes. Pero lo seguro es que este sistema funcionó. Este sistema siguió funcionando eficientemente durante cientos de años, y la ciudad siguió creciendo y se convirtió en el sol alrededor del cual giraban todas las demás civilizaciones. Y de repente, en el apogeo de su poder, en la cúspide de su gloria, alrededor del año 550 después de Cristo, la ciudad se incendió. No estamos hablando de un colapso económico lento, no estamos hablando de una migración que tomó 100 años, no. Estamos hablando de una destrucción repentina y violenta, y con fuego. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en la ciudad, encontraron algo muy extraño. Encontraron una capa negra. Capa de carbón en todas partes. Pero no en cualquier parte. Cuando hicieron como los hombres de la evidencia forense, y comenzaron a analizar la escena del crimen, descubrieron un patrón o modelo muy extraño y muy aterrador.
Esta destrucción no era natural, no era un terremoto derrumba edificios, no los incendia todos al mismo tiempo. Y no era un volcán entierra toda la ciudad bajo cenizas de manera uniforme. No. Fue un incendio intencionado. Y la prueba es que las casas de los pobres, los bloques de viviendas donde vivían las 150,000 personas comunes, no las tocó el viento. Sí, las casas de la gente común permanecieron intactas, tal vez fueron saqueadas, pero no se quemaron de manera organizada. Mientras que la calle de los muertos, grandiosa, el corazón de la ciudad, el pirámide de la luna, los templos sobre ella, se quemaron completamente. La pirámide del sol, lo mismo. Se quemó. Los lujosos palacios que estaban a los lados de la calle, donde vivían los ricos y los sacerdotes, quedaron en cenizas. Y especialmente el templo de la serpiente alada, el símbolo religioso más importante, está roto y se incendió intencionadamente. Este escenario solo tiene una explicación: este fuego no comenzó desde fuera de la ciudad, este fuego comenzó desde dentro de la ciudad. Estamos ante una escena del crimen, el crimen, la quema de la ciudad de los dioses. El instrumento, fuego. La víctima, los templos y los palacios. El acusado, los habitantes de la ciudad misma. Falta la pregunta más importante en cualquier caso: el motivo, ¿por qué? ¿Por qué 150,000 seres humanos, viviendo en un paraíso en la Tierra, Manhattan del mundo antiguo, deciden de repente quemarlo y marcharse? ¿Qué lleva a un pueblo a odiar su sistema tanto que prenda fuego a los símbolos del Estado mismo? Hasta hace poco, esto era un misterio, hasta que los científicos comenzaron a mirar fuera de la ciudad y empezaron a observar el mundo entero en ese mismo momento, alrededor del año 550 después de Cristo. Y descubrieron la catástrofe. Alrededor del año 536 después de Cristo, es decir, poco antes de este incendio, ocurrió algo en el planeta Tierra. Algo enorme, que cambió el clima del planeta entero. Los científicos creen que un volcán colosal erupcionó en algún lugar, quizás en Islandia o Indonesia, un volcán tan grande que expulsó ceniza, que cubrió toda la atmósfera de la Tierra. ¿Qué sucedió? El sol desapareció. No desapareció en el sentido de la noche, no. El sol se volvió pálido, se oscureció. Los registros históricos desde China hasta Roma, hasta Irlanda, todos hablaron del año sin sol. El cielo se volvió polvoriento, la temperatura del planeta bajó, y comenzó una pequeña era glacial, repentina, que duró años. Volvamos a Teotihuacán. Imagina que eres parte de una ciudad donde viven 150,000 personas, que necesitan comida todos los días. ¿De dónde viene esa comida? De la agricultura. ¿Y qué necesita la agricultura? Sol y lluvia. Y de repente, el sol se oscureció y la lluvia se detuvo. Hubo una sequía catastrófica que afectó toda la región. Las cosechas fracasaron. En el primer año, la gente aguantó, comieron de las reservas. En el segundo año, las reservas se acabaron y la gente comenzó a morir de hambre. En el tercer año, la hambruna golpeó la ciudad. Y aquí, todas las miradas se dirigieron hacia arriba. Se dirigieron a la calle de los muertos, se dirigieron a la pirámide del sol y la pirámide de la luna. Se dirigieron a los sacerdotes y los gobernantes misteriosos que vivían en los palacios lujosos y que nadie sabía cómo eran. ¿Quién gobernaba la ciudad en nombre de quién? En nombre de los dioses. ¿Cuál era la función de los sacerdotes?
que rezaran a los dioses, para que los dioses enviaran lluvia, y sacaran el sol, para que las plantas produjeran y la gente comiera. El contrato social entre el pueblo y los gobernantes era simple: ustedes trabajen y construyan estas pirámides, y paguen impuestos de sus cosechas, y nosotros, los sacerdotes, les garantizaremos que los dioses seguirán complacidos con ustedes, y la lluvia caerá.